Oli, Oli, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y en esta ocasión estamos en la segunda parte de estos simpáticos personajes Migli y Pigli. Si aún no ha visto la parte número 1 en la descripción de este tutorial, usted podrá encontrar el enlace. Ya realizamos ambos cuerpitos y lo que haremos en este tutorial pues será marcar las diferencias entre ambos. Sin más preámbulos, pues comencemos. Hagamos los detalles que marcan las diferencias entre cada uno. Primeramente las damas. Así que vamos a comenzar con ella y necesitaremos una hebrita de color negro de 1 milímetro de grosor. Y vamos a contar las rondas. Aquí es donde tenemos el cierre, pues vamos a contar a partir de esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entre la 10 y la 11, buscando el puntito más centrado, vamos a colocar 2 alfileres con un puntito de separación. Luego le sigue la 12 y la 13 con 2 punticos de separación, cosa de que nos quede inclinaditos los ojitos. Vamos a comenzar. Preste mucha atención, yo para nada soy una experta bordando, pero les daré lo mejor de mí. Usted le puede hacer tantos flequillos como guste. Yo así sencillita pues la voy a dejar. Voy a asegurar aquí arribita. Y listo. Vamos a hacerle el lacito. Estaré utilizando el hilo de color rojo burdeos, en específico usted puede utilizar el tono de rojo que guste. Iniciemos dejando un poquito larga la hebra al inicio, un anillo mágico y subiremos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Dentro haremos 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 y un puntico deslizado dentro del anillo mágico. Y esto mismo lo volveremos a repetir una vez más. 3 cadenas, 1, 2, 3, 2 puntos altos dentro del anillo mágico, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2,
3 y un puntico deslizado dentro del anillo mágico. Cortemos la hebra dejándola lo bastante larga para ahora realizar el centro del lacito. Extraemos la hebra. Y ahora sí podremos cerrar el anillo mágico. Así nos habrá quedado y ahora haremos el centro dando tan solo unas vueltitas en el centro. Ya llevo 2, 3, 4 y 5 con 5. Para mí pues lo considero ya suficiente. Pero usted puede dar las rondas que quiera en el centro. Haré un nudito común aquí detrás, a modo de asegurar, con la hebrita que dejamos del inicio. Listo, y ahora sí coloquemos agujita lanera para unirlo a la cabeza. Para la unión a la cabeza, pues lo estaré colocando justo aquí donde inician los mechoncitos que le hicimos, pues ahí estaré colocando el lacito, tantas puntadas como usted crea necesario hasta que quede bien seguro este lacito. Si desea pegarlo, claro que sí puede hacerlo, tan solo tenga mucho cuidado que no le quede restos de pegamento. Esta hebrita la podremos esconder luego hacia adentro de la cabeza. Y así nos habrá quedado la hembrita. Creo que le falta un detallito más. Voy a enseñarte a realizar este corazoncillo. Usted lo hará en hilo de color negro, pero la demostración la voy a realizar utilizando esta hebrita de hilo de color rosado para que pueda ver mejor. Voy a ocupar para 1 milímetro de grosor 1.25 milímetros en el gancho. Iniciaremos con con un anillo mágico. Subiremos con 3 cadenas, 1, 2, 3. Le sigue un punto alto, todo dentro del anillo mágico, un medio punto alto, un punto bajo, una cadena y vamos a repetir lo mismo pero desde aquí hacia el inicio. Un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un puntico deslizado dentro del anillo mágico. Corte la hebra dejándola larga para unir al cuerpito y puede cerrar el anillo mágico y así usted le va a dar la formita a su corazón. Ya yo acá lo tengo con hilo de color negro listo y también tengo colocada una agujita lanera, pues con ella misma vamos a unirla al cuerpo. Voy a dar una puntadita justo en el centro del corazón, en el centro del anillo mágico. Y ahí él tomará su formita. Y una vez hecho esto, usted puede pegarlo si así lo desea, puede colocarlo donde guste. Yo aquí he colocado los brazos, unas dos vueltitas más abajo y listo. Voy a estar dando tantas puntaditas como sean necesarias, preferiblemente tomando las hebritas traseras. Ya sé que ahí no lo está viendo muy bien, pero son tan solo puntaditas al azar, tomando una del cuerpito y una del corazón. Si va a hacerlo pegado, por favor, no deje restos de pegamento para que tenga un trabajo limpio. Hágalo con mucho cuidado. Entonces así continuaré dando puntaditas hasta tener todo el corazoncito unido al cuerpo.
Y una vez unido el corazoncillo, pues tenemos lista a Migli. Y vamos con Bigli. Acá lo tengo, ya también con sus ojitos ubicados a la misma distancia, la misma cantidad de puntos. Y vamos a utilizar igual una hebrita de color negro de 1 milímetro de grosor. En este caso no necesitamos un nudo en el extremo. Vamos a comenzar por aquí arribita, lo más centradito posible. Puede también iniciar en el mismo centro, pero yo prefiero hacerlo un poquito más hacia adelante. Entonces vamos a comenzar los ojitos y vamos a dejar una hebrita aquí al inicio. Esta hebrita nos va a servir para el cabello de Bigli. Vamos retirando alfileres. Y cuando hagamos la segunda puntadita vamos a retirar justo hacia aquí arribita. No justo donde comenzamos, sino con una ligera diferencia para ahora cuando realicemos el nudito pues funcione y no se nos vaya a hundir. Acá tenemos ya los ojitos. Quitamos la agujita lanera y vamos a hacer un nudito común aquí arribita. Y una vez hecho este nudito, vamos a cortarlo. Y así nos quedará levantadito y esto simulará pues los flequillos de Bigli. Bien sencillito, la verdad. Puede colocar más si usted lo desea, pero yo considero que ya con 2 pues es suficiente. O también podría abrir esta hebrita, vea como aquí se está abriendo, maybe en el futuro se abra y listo. No pasará nada porque como solo he colocado 2, pues solo va a ser un poquitico más. A Bigli le falta otro detallito que marcará la diferencia. Estaré utilizando hilo color rojo burdeos para la corbata. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 10 cadenas. Cuando tenga listas 10 cadenas, iniciaremos a partir de la segunda, 1, 2, tomando las hebritas que se forman por detrás de cada cadena, iniciaremos con un punto deslizado. En la siguiente, un punto bajo, no importa si es en V o en cruz. Le sigue un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, un punto deslizado, luego volveremos a subir con un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto en la última cadena que tenemos. Listo, podremos cortar la hebra dejándola solo un poquito larga para ahora la unión. Tomando esa hebra que se forma por detrás de las cadenas, pues nos quedarán cadenitas de este lado y también de este, y esto queda muy bonito, un muy bonito acabado. Hecho esto, vamos a colocarla a Bigli. Con las mismas hebritas que nos han quedado, yo estaré haciendo esta unión lo más centradito posible entre los brazos. Con el mismo gancho estaré introduciendo aquí detrás, justo donde nos caiga cada extremo. En el caso de este, aquí ha quedado, pues voy a tomar la hebrita ahí y la voy a extraer hacia detrás. Con mucho cuidado, no romper el gancho, por favor. Pasamos justo en el mismo lugar aquí detrás, en el mismo lugar, pero acá donde haya quedado el otro extremo de la corbata, tomaremos esa hebra.
Asegúrese de que le ha quedado en el lugar correcto. De no ser así, pues retírela y vuelva a colocarla. Debe quedarle lo más centradita posible con los ojitos. Yo así la voy a dejar, la verdad que me encanta. Y aquí detrás pues vamos a hacer un nudito y esconder las hebras. Apenas se nota donde hemos trabajado. Ahora, si usted quiere que esta corbatica le quede más fija, pues tan solo de unas puntaditas con un hilito más fino. Del mismo hilo yo voy a estar extrayendo 2 hebritas. Permítame y le muestro por si tiene alguna duda. Son simples puntaditas. Y así hasta tenerla unida totalmente. Y de este modo habremos acabado a Migli y Bigli. Espero y les haya gustado tanto como a mí. Y para completar un detalle por San Valentín, en el próximo tutorial les estaré enseñando cómo realizar globos de corazón utilizando este mismo corazón, que ya es un tutorial que tenemos listo en el canal. En aquel entonces mis vídeos solo tenían subtítulos, pero en esta ocasión se los estaré explicando mejor y también lograremos que no nos quede este agujero. Pero si lo desea así tal cual, es un tutorial que tenemos listo. En la descripción de este vídeo les estaré compartiendo el enlace y también el enlace a nuestro sitio web grerawins.com, donde les comparto la redacción totalmente gratuita. Y hasta aquí este tutorial. Déjeme saber si le ha gustado dejándome un like y su comentario, que yo lo aprecio un mundo. Y si aún no se ha suscrito, por favor hágalo y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en un próximo vídeo. Chau, chau.